Nunca imaginé que un simple error me llevaría a la vida de un millonario. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era un jueves. El sol brillaba intensamente, pero yo solo veía sombras. Mi corazón latía con fuerza, golpeando en mi pecho como un tambor sordo. Tenía la sensación de que todo iba de mal en peor. La noche anterior, discutí con mi pareja. Las palabras hirientes aún resonaban en mi mente. No eres suficiente, me dejé caer en la cama, atrapado entre los pensamientos oscuros. Era un chico normal, lleno de sueños, pero siempre con las manos vacías. A veces me preguntaba si alguna vez podría tener algo valioso. Mis padres, trabajadores incansables, luchaban por llegar a fin de mes. La angustia en sus rostros me llenaba de tristeza. Pero siempre había una chispa de esperanza. Todo mejorará, decía mi madre con una sonrisa triste. Sin embargo, ese día oscuro me dejó sin aliento, mi camino cambió en un instante. Todo sucedió en la oficina, cuando decidí enviar un correo electrónico sin revisar. Un error de dedo, nada más. Tan simple como escribir millonario en lugar de millón. Recibí una respuesta inesperada, un nombre que nunca había oído, un enlace que despertó mi curiosidad. Mi corazón se detuvo. Era como un llamado de sirena en medio de la niebla. El correo provenía de una empresa de inversión, prometiendo una oportunidad única, una oferta que podría cambiar mi vida. Cada palabra en aquel mensaje gritaba sígueme, pero algo no estaba bien. Mis manos temblaban al hacer clic en el enlace. La pantalla iluminó mi rostro, revelando un mundo oculto que nunca imaginé. La vida de lujos, autos más allá de lo imaginable, mansiones en la costa. Sin embargo, todo eso vino acompañado de un frío terror. ¿Realmente quería arriesgarlo todo? En el instante en que mi dedo sobrepasa el umbral de la certeza, escuché un golpe en la puerta. Era mi mejor amigo, su mirada preocupada. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz destilaba preocupación. Me dio un abrazo, y la calidez de su cuerpo trajo un momento de alivio entre mis dudas. Pero la advertencia de ese correo seguía latiendo en mi cabeza como un tambor sin fin. Sujeté aquel papel entre mis dedos, sintiendo el crujir del papel mientras pensaba en la decisión. Una oferta que podría arruinarme o salvarme. Tendría que elegir. Las preguntas ardían dentro de mí. ¿Sería un simple sueño o un camino hacia un desastre? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale a me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El aire en la habitación se volvió denso, casi palpable. Mis pensamientos giraban en un torbellino. Ver a mi amigo preocupado, apretando su puño en un gesto que traducía todo el miedo del mundo, me hizo sentir aún más pequeño. Es solo un correo, pensé, pero sabía que no era así. Era un portal a un mundo que parecía ansiarme, pero que podía engullirme completo. Debes decidir pronto, dijo él, incitándome a salir de ese estado de indecisión. Los ecos de nuestra discusión la noche anterior regresaron con fuerza. La voz de mi pareja resonando en mi mente afilada como cuchillo, no estoy seguro de que estés listo. Me pregunté si esto era solo otra forma de demostrar que no podía hacer nada bien, el dilema me devoraba. Una luz brillante de esperanza se presentaba ante mí, pero la sombra de mi realidad se cernía igualmente poderosa. ¿Debería arriesgarme y perseguir el sueño o aferrarme a la tristeza de lo familiar? Algunas horas más tarde, al regresar a casa después de un día sin rumbo, encontré a mi pareja sentada en el sofá. Su mirada estaba distante y su expresión cansada.
El silencio entre nosotros era un abismo que crecía. Me senté junto a ella, y antes de que pudiera decir algo, me interrumpió. ¿Estás bien? Pareces diferente, dijo, sus ojos brillando con preocupación. No lo estoy, respondí, y antes de dar marcha atrás, continué. Recibí una oferta, algo que podría cambiarlo todo, y no sé si debo aceptarla. La tensión se apoderó del aire. Su reacción fue inmediata. ¿Estás hablando de ese correo? El que llegó por error. No me digas que te estás dejando llevar. Mi corazón se hundió. Cada palabra que salía de su boca quiere disuadirme, pero las dudas me destrozaban desde adentro. Es mi oportunidad, le dije, tratando de hacer que ella comprendiera cómo me sentía. He vivido con esto toda la vida, la lucha, la mediocridad. Quiero más. Su mirada se suavizó un poco, y vi que había una chispa de comprensión a pesar del temor. ¿Pero a qué precio? Preguntó. ¿Vale la pena arriesgar lo que tenemos por el brillo de algo incierto? ¿Y si te lastima? De repente, la posible pérdida de nuestra relación se alzó como una sombra aún más aterradora que el riesgo que yo consideraba. Con cada latido, mi corazón se preguntaba si podría vivir con el peso de mi decisión. Aún no me había decidido, y el eco de la oferta pulsaba en mi mente. Las palabras de mi madre regresaron, su fe en que todo mejorará, pero era suficiente en esta encrucijada. Después de una larga conversación entre susurros y silencios llenos de dudas, llegué a la conclusión de que quizás necesitaba esa oportunidad para demostrarme a mí mismo que podía ser suficiente. Pero al mismo tiempo, ella era muy importante para mí. Así que decidí que lo mejor sería alejarme por un momento, tomar aire y pensar con claridad. Esa noche, mientras el mundo se sumía en el silencio, una notificación iluminó mi teléfono. Era ella, mi pareja, enviándome un mensaje de voz. Por favor, ven a la terraza, decía. La preocupación volvió a apoderarse de mí, pero algo en su tono despertó mi inquietud. No esperaba que ella todavía quisiera hablar. Al llegar a la terraza, la luna llena brillaba sobre la ciudad, como un faro iluminando nuestros temores. La abracé con fuerza, sintiendo como mis inseguridades se desvanecían en la calidez de su cuerpo. Quiero que sepas que te apoyo, dijo, su voz suave. Pero esto no solo se trata de ti. Una chispa de esperanza encendió mi pecho mientras pensaba, ¿podría encontrar la manera de hacer esto juntos? Quizás este error podría ser el inicio de algo nuevo, pero también podría ser la gota que colmara el vaso de nuestra relación. Tan pronto como pensé eso, una sombra en la oscuridad me hizo girar. Era un mensaje anónimo que decía, recuerda, hay más en juego de lo que imaginas. El escalofrío recorrió mi espinazo, y la incertidumbre se manifestaba otra vez. ¿Qué significaría eso? ¿Quién me estaba observando? La posibilidad de que hubiera fuerzas en juego que ni siquiera comprendía me llenó de una inquietud aún mayor. Ahora, sin rumbo y atrapado entre dos decisiones cruciales, el peso del mundo parecía recaer nuevamente sobre mis hombros. La brisa nocturna era un consuelo momentáneo ante el caos que reinaba en mi interior. La luz de la luna iluminaba la terraza, pero mi mente estaba envuelta en niebla. Miré a mi pareja, que ahora parecía tan lejana, incluso a pesar de su cercanía. La sensación de desasosiego crecía en mi pecho, agolpando las palabras que necesitaba decir, pero que seguían atrapadas, como aves enjauladas. ¿A qué te refieres con que esto no solo se trata de mí?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Era el momento de abrir la puerta a una conversación que había estado evadiendo, una que podría llevarnos a un precipicio o quizás a un nuevo comienzo. Ella respiró hondo, como si recabara valor de la atmósfera que nos rodeaba. Me refiero a que tus decisiones tienen un impacto en nosotros. Estoy aquí, y me importa lo que elijas, pero también me da miedo lo que esa elección podría ocasionar, confesó, su mirada cargando una tristeza que desnudaba su precariedad. El eco de sus palabras resonó como un tambor en mi mente, lo que elijas. La verdad era que hasta ahora había vivido gran parte de mi vida pensando en lo que otros esperaban de mí.
La expectativa, la presión, todo lo que me había mantenido arrinconado. Pero ahora, en esta encrucijada, ¿cómo podía decidir sin tomar en cuenta a la persona que me importaba más en el mundo? Si decido seguir adelante, le dije con cautela, no es solo una decisión mía, estarás involucrada, y quiero que seas parte de este proceso. Prometo que no te dejaré atrás. Me observó durante un momento que pareció eterno, sus ojos mirando profundo en los míos, como tratando de leer lo que no podía verbalizar. Finalmente, asintió lentamente. Lo sé, y es por eso que estoy aquí. Quiero entender y caminar a tu lado, pero tengo miedo de que este camino te cambie, que nos cambie. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una tormenta. La verdad es que el cambio era una realidad inevitable, quizás no solo afectaría mi vida, sino también la nuestra. Pero, ¿cómo podía aferrarme a la mediocridad por miedo? Sin embargo, el pensamiento de perderla, de ver cómo las sombras se alimentaban de la luz que había creado con ella, me aterrorizaba aún más. Voy a responder al correo, finalmente exclamé, sintiendo la decisión fluir por mis venas como un río desbordante. Pero quiero que estemos juntos en esto. Quiero que, pase lo que pase, tomemos esta aventura como un equipo. Ella se quedó en silencio un momento, reflexionando, sus labios apretados. Finalmente, una sonrisa melancólica apareció. Entonces, hagámoslo juntos. Pero debemos ser honestos. Su frase quedó suspendida en el aire como una advertencia, revelando que había más aristas en esta elección de las que imaginaba. Justo entonces, mi teléfono vibró nuevamente, esta vez, una llamada. Sin pensar, contesté. Al otro lado, una voz grave y desconocida dijo, no deberías haber respondido. Hay cosas que no sabes. El frío caló en mis huesos, y de pronto la conexión que parecía ligera y cristalina se tornó en pesadez. ¿Quién es? ¿Qué quieres de mí?, exigí, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No es un juego, amigo. La oportunidad que tienes en tus manos podría no ser lo que parece. Algunas puertas, cuando se abren, no se pueden cerrar, advirtió la voz antes de cortar la llamada. Miré a mi pareja, sobrecogido, cuya expresión de preocupación se tornó en desasosiego compartido. En ese instante, supe que el error que había comenzado como un simple correo era rápidamente mucho más complejo. La atmósfera en la terraza se tornó tensa. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que el aire alrededor se había vuelto aún más pesado. Ella solo movió la cabeza, sus dudas ahora reflejadas en su rostro. Ambos sabíamos que lo que había empezado como una decisión personal ahora estaba impregnado de un misterio mayor, uno que comenzaba a desdibujar las líneas entre lo que queríamos y lo que nos iba a suceder. Y mientras mirábamos el cielo estrellado, nuestras inquietudes se entrelazaban, creando una incertidumbre que prometía atormentarnos durante las noches venideras. Los minutos pasaron con lentitud, cada segundo se alargaba, como un hilo de acero estirado hasta el límite. La luna, aún brillante y serena, observaba nuestra angustia como un testigo mudo, mientras nos enfrentábamos no solo a la tormenta de dudas que teníamos dentro, sino también a la súbita oscuridad que surgía de la llamada. ¿Debo preocuparme? Era una amenaza, mi voz apenas era un susurro, mientras buscaba la mirada de mi pareja, que ahora me miraba con ojos conformados de una compleja mezcla de miedo y determinación. No lo sé, respondió, su tono nervioso contrarrestando ligeramente su disposición a apoyarme. Pero no podemos dejar que esto nos paralice. Quizás deberíamos investigar, ver quién está detrás de esa voz. Las palabras de mi pareja resonaron en mi mente, invitándome a tomar acción en lugar de renunciar. Ciertamente, era el camino más racional en medio de la confusión, pero incluso en ese momento, el miedo también era un compañero ineludible. Lo que estaba en juego no solo era mi futuro, sino también nuestra relación. Antes de poder darle forma a mis pensamientos, la luz de mi teléfono se iluminó nuevamente con un mensaje: si decides continuar, asegúrate de estar preparado. Hay secretos que permanecerán ocultos a menos que tú los busques.
Era un recordatorio inquietante que caló hondo en mi estómago. ¿Quién está detrás de esto?, pregunté, casi más para mí que para ella. Sentía la presión creciendo, como si una sombra invisible nos envolviera, dispuesta a arrebatar nuestra esperanza. Intenté calmarme mientras mantenía el teléfono, como si los mensajes mismos pudieran darnos una respuesta más concreta. Debemos ser cuidadosos. Las decisiones impulsivas podrían llevarnos a un lugar oscuro, comentó ella, su voz firme, aunque le temblaba el labio. Podríamos hablar con alguien, buscar ayuda. Ella sabía que me debatía entre la curiosidad irracional que nublaba mis sentidos y la precaución que sabía que debíamos tener. Pero, ¿quién? ¿A quién podemos acudir en esta situación? Supe que en su corazón residía un rayo de esperanza, una chispa que compartía. Lo que está en juego no es solo un correo, es la visión de lo que podría ser nuestra vida juntos. Recogí mis pensamientos atrapados en un vaivén emocional, indeciso entre el miedo y la necesidad de seguir adelante. No puedo dejar que esto nos detenga, afirmé, buscando el valor dentro de mí. Debo averiguar de quién se trata. Quizás esto se convierta en un nuevo comienzo, con más adversidad, sí, pero también con más posibles recompensas. Mi pareja se inclinó hacia mí, su mirada cálida y decidida. Entonces, estoy contigo en esto. No eres solo tú quien decide, somos nosotros, y eso comporta también mis dudas y esperanzas. El calor de su mano en la mía me dio fuerzas, y en ese instante, el futuro parecía menos atemorizante. Entonces, mientras nos preparábamos para enfrentar lo desconocido, un golpe sordo resonó en la puerta. Fue como si el universo hubiera decidido interrumpir nuestra conversación de una manera irrevocable. Miré a mi pareja, que se había puesto rígida, la incertidumbre regresando a su mirada. No esperábamos visitas a esta hora, dije, sintiendo que una incomodidad súbita se filtraba por el aire. ¿Deberíamos abrir?, preguntó con un tono de aviso. Esa pregunta, esa simple inquietud, pesaba más de lo que habría imaginado. Pero lo que sucedió dejaba sin palabras a ambos. En ese instante, tomé una decisión. Sí, afirmé con determinación, necesitamos enfrentar todo esto, lo que sea que venga. Con una mezcla de valentía e inquietud, avancé hacia la puerta. No tenía idea de quién estaba detrás, pero había una chispa de curiosidad que superaba el miedo. Mientras giraba el pomo y abría, el mundo iba a cambiar, y sabía que este momento podría ser el catalizador que marcaría el rumbo de nuestras vidas. La puerta se abrió de golpe, y ahí, en el umbral, se encontraba una figura familiar, un rostro que había esperado ver, pero al mismo tiempo, temía. Allí estaba. Mirándome con la intensidad de quien ha tomado una decisión trascendental, un viejo amigo que había estado perdido en el tiempo, y las palabras que murmuró hicieron eco en el silencio nocturno. He venido a advertirte sobre el verdadero riesgo que corres. Tu vida va a cambiar, pero quizás no de la manera que tú imaginas. El aire se detuvo. Ambos, mi pareja y yo, nos sumimos en un silencio compartido y estremecedor. Cada palabra que pudimos haber pronunciado se volvió un eco en nuestras mentes. Y mientras esa figura avanzaba hacia nosotros, comprendí que el laberinto al que me había adentrado ahora era más profundo de lo que nunca había imaginado. La figura a la puerta era Samuel, un amigo de la infancia, alguien que había compartido tantos momentos conmigo, pero que se había ido sin dejar rastro tras aquellas vacaciones de verano en la costa. Su presencia, en aquel instante, desató recuerdos que había guardado con recelo. Recuerdos de risas, secretos compartidos y promesas de eternidad que la vida se encargó de desvanecer. Pero lo que más me sorprendía era el aura de desasosiego que ahora lo envolvía. No era el mismo de antes. Samuel, logré pronunciar, incapaz de disimular la mezcla de sorpresa y confusión que me invadía. Mi pareja permanecía a mi lado, observando con atención, su expresión un lienzo de dudas y curiosidad. Necesitaba verte, respondió él, su voz un poco más firme ahora, pero aún cargada de una emoción profunda. He estado siguiendo unas pistas sobre una situación muy complicada, algo que involucra tanto a ti como a otras personas.
a otras personas, interrumpí, sintiéndome cada vez más perdido. ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata? Samuel miró hacia atrás, como si temiera que alguien lo estuviera espiando. No estamos a salvo aquí. No deberían oír lo que tengo que decir. Esto es más grande de lo que piensas. Prometí que te avisaría si alguna vez estabas en peligro, dijo en un susurro. Me hizo recordar la época en que nos contábamos historias de miedo alrededor de una fogata, a menudo exageradas, pero siempre impregnadas de ese potente sentido de camaradería y protección. ¿De qué tipo de peligro hablas?, preguntó mi pareja, entrelazando sus dedos con los míos, reflejando que compartía mi inquietud. Es complicado. Hay personas que han estado observándote, desde un lugar donde creías que te sentías a salvo. No puedo dar más detalles aquí, no ahora. Solo confía en mí y ven conmigo. Debemos movernos, dijo, su voz apenas un hilo. Esa seguridad en sus palabras se contraponía a la realidad intimidante que nos rodeaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?, pregunté, mi mente tratando de unir los fragmentos de un rompecabezas que se sentía incompleto y distorsionado. No hay tiempo para explicaciones largas. Hay cosas en juego que no comprendes. Los secretos que mencionaba el mensaje son reales. Tengo formas de ayudarte, pero primero necesitas abandonar este lugar, insistió, capturando por un momento la vulnerabilidad que sentíamos, ahora amplificada por la promesa de un peligro inminente. Miré a mi pareja, y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Era evidente que estaba considerando la situación, evaluando lo que se discutía. ¿Estamos realmente dispuestos a seguirle? No hemos ni ingresado a esto y ya parece una espiral sin fin, dijo, su voz temblando, aunque Susa se unía al mí. Podemos no tener otra opción. Pero debemos ser valientes, respondí, mi corazón latiendo con intensidad. Sentía que el hilo que unía nuestras almas había tomado un giro inesperado. El amor que nos teníamos ahora se convertía en un resorte que nos empujaba a la acción, y eso me llenaba de valor. Samuel, si esto es real y hay un verdadero peligro, entonces necesitamos actuar. No hubo necesidad de más palabras. Con una mezcla de miedo e impulso, seguimos a Samuel hacia la oscuridad del pasillo, hacia lo desconocido que parecía acecharnos. Cada paso era grave y decidido. Mientras cruzábamos el umbral de la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. Confía en mí, murmuró Samuel de nuevo, justo antes de cerrar la puerta tras de nosotros. El frío de la noche nos dio la bienvenida, envolviéndonos como una manta helada. Las luces del vecindario parpadeaban a lo lejos, y podía sentir la quietud que precedía a una tormenta. A medida que avanzábamos, una sensación inquietante se alzó en mí. Esta elección no podía deshacerse. Mientras nos alejábamos, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. El brillo en la pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad. ¿Sigues pensando que tienes el control? A veces, las decisiones que tomas son solo ilusiones. La ansiedad escaló en mi interior. La revelación de que estaba siendo observado se volvió algo más que un concepto. Ahora se presentaba como un monstruo tangible con dientes afilados, dispuesto a devorar todo lo que amábamos. A cada paso que dábamos, el enigma se convertía en una carga, un peso que amenazaba con atraparnos juntos en una red de secretos, y la prueba de que las cosas podrían derrumbarse en un instante era más clara que nunca. La luna, que antes había brillado tan serena, ahora parecía desdibujarse entre nubes ominosas. A pesar del pavor que nos acechaba, en el fondo, una chispa de esperanza se encendía en mi corazón. Tal vez podría encontrar respuestas, incluso si las sombras buscaban hacerme tropezar. Cada rincón que girábamos podía ser una pista, una conexión que finalmente revelaría la verdad oculta detrás de todo, pero al mismo tiempo, un pensamiento se clavaba en mi mente. ¿Puede un simple error realmente llevarme a la vida de un millonario, o a la ruina de mis sueños? Quedaba mucho por descubrir, y el laberinto apenas comenzaba a desmoronarse. Pero lo que sí sabía era que, en cada paso hacia adelante, el riesgo de perderlo todo también se hacía más real y desgarrador.
El aire frío cortaba como una cuchilla mientras atravesábamos las calles desiertas. Samuel nos guiaba con pasos rápidos, su figura se notaba tensa bajo la luz de las estrellas que apenas alcanzaban a iluminarnos. Sentía la presión de su presencia, como si esas mismas sombras entre las que nos movíamos pudieran devorarlo en cualquier momento. Mi pareja caminaba a mi lado, y aunque la lucha interna se reflejaba en sus ojos, su mano aferraba la mía con fuerza, recordándome que no estaba solo en este abismo. ¿A dónde vamos?, pregunté, intentando mantener la calma en medio del revuelo que anidaba en mi pecho. Al lugar donde me alojé estas semanas. Es más seguro. Allí podremos hablar, respondió Samuel, sin detenerse ni por un instante. La dirección en la que nos dirigíamos era desconocida para mí, pero había algo en su voz, un destello de desesperación, que me hizo seguirle fielmente. El eco de nuestros pasos resonaba en el silencio de la noche, cuando un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. La vibración cortó el tenso ambiente, y lo chequeé al instante. ¿Cuánto tiempo más vas a ignorar la verdad? Alguien muy cerca de ti es parte de este juego. Las palabras se enredaron en mis pensamientos, intuyendo que el peligro no solo provenía de lo externo, sino también de la cercanía de aquellos que amaba. ¿Estás bien?, preguntó mi pareja, notando mi cambio de expresión. Te he visto mirar el teléfono. Es solo un mensaje, no quiero hablar de eso ahora, respondí, aunque la verdad era que la pantalla se estaba convirtiendo en un reflejo distorsionado de mi confusión interna. Finalmente, llegamos a un edificio antiguo, donde las sombras parecían más densas y el silencio más pesado. Samuel se detuvo ante la puerta, y giró la llave con manos temblorosas. Vamos, es mejor que entremos rápido, sugirió, con la preocupación dibujada en su rostro. El interior era sombrío, con un olor a moho que nos recibió. Pronto, la estancia fue iluminada por una bombilla que titilaba en el centro. Samuel se movió ágilmente hacia una pequeña mesa donde, entre papeles revueltos, había un mapa arrugado y varias notas. Esto es lo que he estado investigando. Hay varias personas implicadas, y tú estás en medio de algo muy grande, explicó, su voz temblando al pronunciar esas palabras. A medida que leía las notas que había esparcidas, una pesadez se posó sobre mí. Las conexiones entre los nombres, las cifras, todo apuntaba hacia un enigma aterrador que había comenzado hace más tiempo del que podía recordar. Samuel, ¿quiénes son estas personas?, cuestioné, los ojos fijos en sus palabras llanas. Son parte de una red. Una que se ha servido de la confianza y el desinterés de muchos. Me di cuenta de que aún estabas en peligro cuando vi tu nombre mencionado en una conversación. No supe ponerse en contacto antes. La angustia se reflejaba en su mirada, como si cargar con ese secreto pesara como una roca en su pecho. Todo esto suena a una mala novela, intervino mi pareja, tratando de desahogar el aire denso de la habitación. No es posible que estemos enredados en algo así, Samuel, es solo una broma, ¿verdad? No, no es una broma. Esto es real. Y lamentablemente, no puedo protegerte si no estás dispuesto a confiar en mí, respondió, con un atisbo de dolor en sus palabras. ¿Y qué pasó contigo? ¿Por qué desapareciste? Pude haber sido alguien en esta historia, en lugar de ser solo una víctima, exigí, mi voz desgarrándose por la frustración y una traición latente. Samuel agachó la cabeza, y aunque se notaba que había un motivo doloroso detrás de su ausencia, no se atrevía a compartirlo. Lo sé. Pero ahora no se trata de mí. Necesitamos encontrar la manera de salir de esto. Si no actuamos, podrías terminar. Se detuvo, como si no pudiera pronunciar la palabra. ¿Terminar cómo? Insté, el miedo comenzando a desbordar mi mente. Muerto, respondió, esta vez con un tono tan sombrío que la atmósfera se contrajo aún más. Una sensación helada recorrió mi cuerpo, y las paredes del lugar parecieron acercarse a mí. Era como si cada palabra pronunciada dejara marcas indelebles en el aire, imprimiendo una urgencia que difícilmente podría ignorar. Aunque el amor que sentía por mi pareja era una llama que nunca se extinguiría,
La vida que había aprendido a construir ahora parecía tambalearse al borde del abismo. ¿Qué hacemos entonces? Pregunté, sintiendo que cada decisión que tomáramos podría llevarnos aún más lejos de la estabilidad que deseaba. Un suave zumbido llenó de nuevo el ambiente, desvelando que mi celular había vibrado otra vez. Abrí el mensaje casi sin pensar. ¿Por qué no me respondes? Los ojos están en ti, recuerda tus promesas. Mi corazón se detuvo. Las palabras resonaban como un eco de mi pasado. Esa era la voz que había conocido bien, una que había jurado proteger de por vida. Miré a Samuel y luego a mi pareja. La conexión emocional se abrumó en mi interior, un compromiso que me reforzaba a luchar por la verdad y la autenticidad que había perdido. No sé si esto tenga solución, murmuré, pero no puedo ignorar lo que está sucediendo. Sea peligroso o complicado, debo enfrentar esto. Con un fuerte impulso de determinación, decidí. Fuera, el murmullo del viento arrastraba ecos de respuestas que aún no conocía, mientras la verdad parecía liestras laceraciones diseñadas para abrir viejas heridas. A medida que tomaba la mano de mi pareja, esa misma llama que me había dado valor comenzaba a avivarse una vez más. Vamos a desenredar esto juntos, afirmé, con la voz resonando con una certeza renovada, mientras comenzamos a trazar nuestro camino por la enmarañada red de secretos y mentiras. Un nuevo mensaje llegó a mi teléfono, y al leerlo, un nudo se formó en mi garganta. La verdad puede ser más peligrosa que la mentira, y el precio de la realidad es más alto de lo que imaginas. Y por un momento, el mundo se detuvo. ¿Qué más estaba dispuesto a perder en esta lucha por descubrir la realidad que había estado ocultando tras cada error? La inquietud regresó, esta vez con la sensación de que cada paso que dábamos nos acercaba a un precipicio del que no había retorno. El eco de nuestras decisiones resonaría en nuestros corazones, atando nuestras almas irremediablemente a un destino que aún nos era incierto. El ambiente en la habitación era cada vez más denso, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos a punto de revelarse. Con el corazón latiendo en un compás acelerado, sentí como las dudas y los miedos surgían como sombras en mi mente. Había una sensación palpable de que cada instante que pasábamos en ese lugar era un hilo más que unía nuestras vidas a un entramado imposible de deshacer. Samuel, empecé, intentando encontrar una forma de acceder a su vulnerabilidad. Hubo un tiempo en el que éramos amigos. Tenías la confianza necesaria para contarme lo que pasaba. ¿Qué fue lo que sucedió para que decidieras alejarte? Su mirada, que antes estaba llena de coraje, ahora se tornó evasiva. No podía arrastrarte a esto. Había cosas que no podía soportar. Sabía que si decías algo, te pondría en peligro. Tienes que entender que no todo gira en torno a ti y tu vida. A veces uno tiene que tomar decisiones por el bien de los demás. Aquella respuesta me dejó más confundido que al principio. ¿Cómo podía justificarse esa distancia? Aquel hilo de amistad que habíamos compartido se sentía desgastado y roto. ¿Y si solo me lo hubieses dicho? Aún podríamos haber luchado juntos, repliqué, sintiendo que algo se rompía en mi interior. Sí, pero estas cosas son más complicadas de lo que parecen. Hay demasiado en juego y su voz se esfumó, como si la mera idea de involucrarme lo abrumara. No, Samuel. Déjame ser parte de esto. Ya estoy dentro, aunque no lo haya querido. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras el mundo gira y nosotros estamos parados en el centro de la tormenta, insistí. Miré a mi pareja, buscando apoyo en sus ojos. Su respuesta fue un ligero asentimiento, como si también necesitara salida de esta encrucijada. Está bien, dijo Samuel, finalmente cediendo. Pero deben comprender que es arriesgado. Hay más de lo que parece, y en esta red de traiciones, nadie puede considerarse a salvo. Lo que vamos a hacer va a poner a prueba no solo nuestra valentía, sino también nuestras lealtades. La angustia se mezcló en mis venas. La realidad cruda de que podría perder a esas dos personas que amaba era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Un nuevo mensaje iluminó la pantalla de mi celular una vez más. Tienes que decidir de qué lado estás. La lealtad tiene un precio.
Lo leí en voz alta, y la tensión en la habitación parecía multiplicarse. Necesitamos unir esfuerzos, no dispersar nuestra energía. Hay que centrarse en lo que podemos controlar, anotó mi pareja, su voz firme y decidida. De repente, una chispa de determinación iluminó su rostro. Samuel, ¿tienes alguna pista sobre quiénes son los integrantes de esta red? ¿Dónde podemos encontrarlos? Él asintió lentamente, y en su mirada se atisbó un rayo de esperanza. Hay una reunión programada para mañana por la noche. Se reunirán en un lugar que se considera neutral, un antiguo club en la parte baja de la ciudad. Es un riesgo, pero podría ser nuestra oportunidad para obtener más información sobre lo que buscan. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente, un torbellino de adrenalina, miedo y un destello de emoción. Mañana por la noche entonces. No podemos desperdiciar esta ocasión. Pero, ¿qué sucede después? ¿Es este solo el comienzo de una serie de enfrentamientos ante lo inevitable? Después quizás tengamos que hacer más de lo que pensamos y, tal vez, conocer a las personas detrás de todo esto nos ayude a decidir el rumbo correcto, respondió Samuel, su voz vacilante pero llena de propósito. A medida que las palabras colisionaban en la atmósfera tensa, algo me decía que el mañana traerá consigo decisiones que cambiarían nuestras vidas de formas que no podíamos imaginar. Seremos parte del legado de estas sombras, desenterrando las verdades ocultas que añaden peso a cada respiración. Le di la mano a mi pareja, sintiendo su calor y la promesa de apoyo que emanaba de su contacto. Mientras mirábamos por la ventana, el cielo se tornaba gris como un lienzo a punto de ser pintado con caos. Estoy listo para enfrentar esto, afirmé, más para mí mismo que para los demás, pero, en lo profundo de mi ser, sabía que al tomar una decisión, estaba a un paso de abrir una puerta hacia lo desconocido. La vida nunca volvería a ser la misma. Y al cierre de esta convención de sombras, una última revelación se coló en mi mente: ¿qué pasaría si la verdad que estamos buscando es en realidad más peligrosa que la mentira que hemos vivido? El silencio en la habitación se volvió ensordecedor, un eco de nuestras dudas y esperanzas compartidas. Al darme la vuelta para mirar a Samuel, vi en su rostro una mezcla de miedo y determinación, y supe que en esa búsqueda de respuestas estaba en juego no solo mi existencia, sino el tejido mismo de nuestros lazos de confianza y amor. El día comenzó con un aire de inquietud, el amanecer parecía dejar entrever lo que la tarde traería. Mientras el sol se alzaba, no podía evitar morderme las uñas, mi reflejo en el espejo mostraba una mezcla de ansiedad y resolución. Debo estar preparado, repetía, como un mantra para calmar la tormenta que crecía en mi interior. Volví a la cama para encontrar a mi pareja aún soñando. Su rostro era una calma en medio de mi tormenta, y en ese momento, sentí que lo que está en juego no solo se trataba de mí, sino de nosotros. Hoy podemos marcar la diferencia, murmuré, sintiendo cómo la confianza en mí se tambaleaba al pensar en las consecuencias. La oscuridad de la noche empezó a caer, y mientras nos aproximábamos a ese club antiguo, mis ganas de retroceder parecían crecer con cada paso que daba. Las luces parpadeantes y el murmullo de la gente se unían, como un canto de sirena que llamaba a lo desconocido. Samuel caminaba junto a nosotros, pero su peso emocional era palpable, un lastre que lo seguía a cada paso. ¿Estás seguro de esto?, preguntó mi pareja, su mano apretando la mía con fuerza, dándome valor, aunque sabía que estaba dejando de lado su propio temor. Más que nunca, respondí, intentando convencerme más a mí que a ellos. La entrada era imponente, un umbral a un mundo más oscuro. Al cruzar, el lugar estaba lleno de rostros conocidos y desconocidos. Un aire de complicidad flotaba, y mientras avanzábamos hacia la barra, noté que las miradas se centraban en nosotros. Era una mezcla entre curiosidad y desconfianza, como si cada uno de ellos supiera el peso de los secretos que llevábamos dentro. Samuel, ¿quiénes son las personas que estamos buscando?, le pregunté, intentando conservar la calma, pero la urgencia de nuestras misiones se empezó a disipar. Con un movimiento sutil, Samuel nos llevó hacia un rincón más aislado del bar. Hay un par de nombres que se mencionan a menudo en las conversaciones.
Ellos son los que mueven los hilos que conectan esta red. Uno se llama Damián, es astuto y no se fía de nadie. La otra es Verónica, una mujer con un carácter fuerte, sus decisiones son rápidas e irreversibles. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esos nombres. ¿Cómo vamos a saber si ellos están aquí?, inquirí, mis nervios empezando a mezclarse con una extraña emoción. Todo dependía de nosotros, de las decisiones que tomaríamos a partir de este momento. Debemos preguntar, discretamente. Necesitamos obtener información sin levantar sospechas. Recuerden, si algo sale mal, nuestra seguridad está en riesgo, Samuel nos advirtió con una mirada seria, lo que parecían ser conversaciones simples resonaban en el aire como algo mucho más siniestro. Casi sentía el latido de la red ante mí, resonando con cada palabra, cada risa, cada susurro. Mi pareja se adelantó hacia una mesa donde un grupo charlaba en voz baja. Déjame intentar, dijo, y me volvió a soltar la mano, su capacidad para enfrentar el riesgo dándome un vuelco en el corazón. De repente, mi atención fue absorbida por un par de hombres que no dejaban de mirar hacia nuestra dirección. ¿Quiénes son?, pregunté a Samuel, que a su vez observaba con preocupación. Competencia o aliados, nunca se sabe. Mantente alerta, respondía mientras sus ojos buscaban respuestas en el tumulto de rostros. Cuando mi pareja regresó, su expresión era un rompecabezas. No están aquí, pero tienen pistas sobre Damián. Se reúnen más tarde para discutir unas transacciones, comentó. Su mirada intensa se encontró con la mía. Pero parece que él también tiene una conexión con algo más grande, algo que podríamos utilizar a nuestro favor. Mientras mis pensamientos se desbordaban, una idea se apoderó de mí. Si logramos acercarnos a Damián, tal vez podamos obtener más información sobre Verónica y sus planes. Pero el bombardeo de preguntas era abrumador. ¿Y si nos descubren? ¿Y si resulta ser una trampa? El tiempo se sentía escaso, y el genuino miedo me golpeaba de frente. Una atmósfera de desconfianza comenzó a cernirse sobre nosotros. Con cada segundo que pasaba, me preguntaba si arriesgaría lo que más quería por la promesa de respuestas. Estábamos a punto de dar un paso que podría alterar el rumbo de nuestras vidas. Fue entonces cuando, de un rincón del club, vi una figura emergiendo entre la multitud. Era ella, Verónica, y a su lado, un hombre que había visto en fotografías. La he visto en las sombras, y ahora estaba al frente, como un faro en la oscuridad. La sala se congeló, la realidad se apresuró a desdibujarse. La conexión entre todos los elementos se volvió irrefutable. Era un momento de verdad, y en mi pecho, una voz me susurraba que nuestros destinos estaban a punto de entrelazarse de maneras que jamás imaginé. Es ahora o nunca, murmuré con cautela, el silencio de la sala se convirtió en un segundo de pura tensión, una acumulación de destinos colisionando. Mientras la respiración se me cortaba, me pregunté si, al final, habíamos sido suficientemente valientes o si habíamos cruzado un umbral del cual no podríamos regresar. El tiempo se detuvo mientras la figura de Verónica se hacía más nítida. Sus ojos, gleaming como cuchillos en medio de la oscuridad, parecían escanear la sala, buscando reconocer aliados o posibles amenazas. Mi corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en mis oídos, y al mismo tiempo, un torrente de emociones se agitaba en mi pecho. Ella era la personificación de todo lo que temía, todo lo que podría destruirlo todo. ¿Qué hacemos?, susurró mi pareja con incertidumbre, la seguridad en su voz desvaneciéndose como el eco en la habitación. La mano de Samuel se deslizó, agarrando nuestra atención. Debemos acercarnos, pero sin causar revuelo. Es nuestra oportunidad. Respiré profundo, intentando calmarme. Un impulso me decía que esta era la clave, la oportunidad que podíamos no volver a tener. ¿Listos?, pregunté, más a mí mismo que a ellos. Caminamos con cuidadosa determinación hacia la dirección de Verónica, cada paso igualando el tamborileo de mi corazón. Mientras nos acercábamos, la conversación que tenía con el hombre junto a ella pareció intensificarse.
A medida que nos aproximábamos, las palabras fueron revelándose, cargadas de peso y significado. La situación se vuelve incontrolable, necesitamos asegurar que los terrenos estén protegidos, decía Damián en un tono firme, su mirada dura como acero. Es arriesgado, pero no podemos permitir que el miedo nos paralice. Ellos no tienen idea de lo que están buscando, respondió Verónica, su voz clara y decidida. Su tono era una mezcla de desafío y frialdad, y a pesar de mi miedo, sentí un extraño respeto por su audacia. Cuando alcanzamos el círculo, pude notar la forma en que sus miradas se centraron en nosotros, como depredadores evaluando a su presa. Hola, dije, tratando de mantener la voz neutra, aunque la tensión era palpable. Escuchamos que están organizando algo interesante. Verónica me miró de pies a cabeza, su expresión inexpresiva, su inteligencia brillando en sus ojos. Así que han decidido unirse al juego, dijo, cada palabra impregnada de intriga. ¿Qué ofrecen a cambio? Porque en este mundo, nada es gratis. Podríamos ser de utilidad, respondí, la confianza como una máscara que apenas lograba mantener en su lugar. A mi lado, Samuel se esforzaba por no dar señales de nerviosismo, pero podía ver su mandíbula tensa, su inquietud apenas disimulada. Utilidad, repitió Damián, su voz suave como terciopelo pero llena de advertencias. ¿Y qué saben de nosotros? ¿Qué es lo que realmente quieren? El aire a nuestro alrededor parecía espesar, como un hilo de seda que se estiraba a punto de romperse. Con cada palabra, el juego se hacía más peligroso, y mi mente se debatía entre rebelarnos o retroceder. Necesitábamos información, pero también nuestra seguridad. Sabemos que hay más en juego de lo que parece. La conexión entre ustedes es el punto que queremos explorar, mencioné, sintiendo como mis palabras resonaban en un eco de incertidumbre. En ese momento, lo que quería era que mi pareja no se sintiera atrapada. Sus ojos reflejaban el mismo miedo que yo experimentaba, pero aún así había decisión en ellos. La mezcla de desafío y amor creaba una intersección de valentía que me inspiraba. Verónica intercambió una mirada con Damián, una facción de complicidad que me hizo sentir aún más expuesto. Entonces, ¿qué les hace pensar que pueden entrar en nuestro mundo sin consecuencias?, preguntó. Antes de que pudiera responder, la música disminuyó, dando paso a la voz de un presentador. Señoras y señores. Esta noche tenemos un invitado muy especial, junto a sorprendentes revelaciones sobre el futuro del sector. Mi pulso se aceleró. ¿Era esto una distracción o algo más? Miré a mi pareja, quien me devolvió la mirada con una mezcla de osadía y desesperación. Esa breve conexión me dio el empuje para continuar. Queremos ser parte del cambio, de lo que ustedes han formado, pero también de lo que podría venir. Uno de nuestros amigos mencionó que hay formas de trabajar juntos. Verónica arqueó una ceja, como si evaluara cada palabra con escrutinio. Entonces busquen esa forma. Moverse en este juego requiere más que solo hablar, debemos estar juntos en la estrategia. Si se niegan a arriesgar, están muertos para nosotros. Antes de que pudiera formular otra respuesta, una euforia dejó caer la atmósfera a nuestro alrededor. Mi corazón se aceleró una vez más cuando se acercaron más grupos de personas, atrayendo la atención de Damián y Verónica. Era una distracción. Era nuestro momento de actuar. Mientras nos retirábamos un paso, susurros comenzaron a fluir entre la multitud, colocándolos en un radar inoportuno. La noche aún no ha terminado, susurró Samuel, con la mente agudizada, y la confianza de ser más que nuevos iniciados, y mi mirada se volvió hacia la salida, consciente de la urgencia de escapar, de reunirnos en verdad. Antes de que nuestras decisiones nos llevaran por senderos irreversibles, de repente, agaché la vista al suelo y vi un pequeño objeto brillante en el suelo. Una joya. Algo que podía tener más significado del que imaginaba. ¿Era una trampa? ¿Un objeto dejado atrás por uno de los presentes o un mensaje oculto? Sin pensarlo más, lo levanté justo cuando una voz retumbó detrás de mí. «Detente ahí. No puedes tocar eso».
El giro se intensificaba, y en mi pecho crecía el miedo de que este simple gesto se convertía en el error del que nunca podríamos escapar. Mientras mi pareja y Samuel tomaban mi mano, una decisión surgió: ¿huir o adentrarse más en la oscuridad? La respuesta resonaba en el aire, y nuestras caras se reflejaron expectativas, desánimos y un incesante impulso de querer, de perderlo todo para obtener algo más grande. El tiempo se detuvo. El bullicio del club se desvaneció mientras sostenía la joya en la mano. La realidad se volvía más intensa a mi alrededor. Sabía que no era solo un objeto, era una pista, un símbolo de lo que estaba a punto de transformarse en nuestra vida. Déjala, dijo Damián, su tono grave lleno de advertencias. La presión en el aire aumentó, y su mirada era entrega de un reto. Mi corazón latía con fuerza, y mientras los murmullos a mi alrededor comenzaban a crescendo, una ardiente sensación de determinación creció en mí. ¿Por qué? ¿Qué significa?, pregunté, manteniendo la joya entre mis dedos, como si al hacerlo pudiera retener todo lo que estaba en juego. Cada palabra se sentía como un paso más hacia un precipicio. ¿Qué me estás ocultando?, seguí, ahora sintiendo que el miedo se transformaba en coraje. Porque había algo dentro de mí que chispaba, que me empujaba hacia adelante. Verónica se movió hacia mí, la tensión irradiando de su ser. Esa joya no es solo un adorno. Es un marcador, un símbolo de lealtad en este mundo. Tómala y estás eligiendo un lado. Pero las decisiones tienen consecuencias, y no todos pueden sobrevivir en este juego, advirtió, su voz un rayo de hielo en medio de mi compasión. El eco de su advertencia reverberó por toda la sala, y de pronto, el fervor de mis decisiones pareció entrelazarse con el destino de cada persona presente. Mi pareja me miraba con preocupación, un reflejo de la misma incertidumbre que ardía dentro de mí. Samuel, a nuestro lado, mantenía una postura tensa, como un gladiador a punto de entrar en la arena. Debemos unirnos, no dividirnos, murmuré. Sentía que la fuerza de mi voz era la única arma que tenía, y estaba lista para utilizarla. La conexión con ellos y lo que habíamos arriesgado se lo debía a todos nosotros. Si esta es nuestra elección, debe ser conjunta. No podemos dejar que el miedo nos paralice. En mi pecho, el amor y el compromiso por mis seres queridos brillaban con fuerza. Damián me observó, su mirada evaluadora como un maestro ante un aprendiz. Entonces, haz la elección. Y si lo haces, no habrá vuelta atrás. Sostuve la joya más fuerte, sintiendo que el poder de la decisión cargaba un nuevo peso, uno que nos conectaba a todos de maneras que aún no alcanzaba a entender. Tomamos este camino juntos. No importa lo que venga, afirmé, y en ese instante, sentí el respaldo de mis compañeros, la fuerza de su unión. Verónica sonrió, aunque su sonrisa estaba llena de desafío. Si están listos para embarcarse en esto, tendrán su lugar. Pero no se engañen, cada paso que den cambiará su vida, y no todos lo harán con éxito. El bullicio del club se intensificó, como un coro inconsciente entonando una sinfonía del destino, mientras la multitud giraba, pareciera espectáculos de ilusiones y traiciones. Pero también había una liberación en mi elección. Este era el momento para tomar el control de lo que antes parecía un simple error en un correo electrónico, transformado en una puerta hacia lo desconocido. Mientras Damián y Verónica se desvanecían en medio de la multitud, una sensación nueva y desconocida se apoderó de mí. No solo había lidiado con la duda y el miedo, sino que también había encontrado la fuerza para actuar. Miré a mi pareja, y ahí dentro de sus ojos, vi nuestro camino entrelazado. Confío en ti, dije, y vi cómo la conexión se expandía entre nosotros, llenando el aire con promesas renovadas. Juntos, comenzamos a dar pasos hacia un destino incierto, entrelazando nuestras esperanzas y temores en esta batalla que apenas comenzaba. Nos encaminamos hacia la salida, y en el instante en que cruzamos el umbral, dejé atrás no solo un club, un juego y un misterio, sino también la sombra de aquel niño perdido entre sueños imposibles. Había dejado mi vida anterior, aquella mediocridad desbordante que había estado marcado por el miedo,
y en su lugar había comenzado a construir un futuro que me pertenecía. Todo va a estar bien, le dije a mi pareja, pero por dentro sabía que el verdadero desafío apenas llegaba. Esta vida, esta elección, me enfrentaría a un mundo que nunca había imaginado. Pero en aquella certeza inquietante, comprendí que, al final del camino, el amor era el motivador más fuerte, y mientras nuestras manos se aferraban con fuerza, sentí que el verdadero valor no venía solo de nuestras decisiones, sino del amor que nos unía en cada paso. Como un eco en la distancia, resonó la certeza que se había convertido en mi mantra: a veces, el mayor riesgo no es lo que arriesgamos, sino lo que elegimos no enfrentar.